En Roma no estaban dispuestos a tolerar a un predicador que minaba la autoridad pontificia. En 1498 Savonarola fue arrestado, juzgado y ejecutado. Con él desaparecía la figura que había canalizado buena parte del rechazo contra los Medici. Sin embargo, la República no recuperó la estabilidad. Las acciones se sucedían en el gobierno y la presión exterior no remitía. Francia y España seguían disputándose la península. La pequeña Florencia debía navegar entre tormentas sin una figura fuerte que la representara. Fue en ese contexto cambiante cuando se reactivó la opción Medici. Giovanni, ahora cardenal, supo aprovechar el cansancio de muchos florentinos ante la inestabilidad. Con el apoyo decisivo de España y del Papa Julio II, logró en 1512 que tropas aliadas devolvieran a la familia el control de la ciudad. El retorno fue menos sangriento de lo que podría haberse esperado. No hubo un gran saqueo, sino una mezcla de presión militar y negociaciones que acabó por doblegar la resistencia republicana. La restauración no significaba volver al punto exacto donde Lorenzo lo había dejado. 18 años de ausencia habían cambiado tanto a la ciudad como a la familia. Los Medici ya no eran únicamente banqueros locales con influencia internacional. A través de Giovanni estaban a punto de conquistar una de las cimas del poder europeo, la tierra papal. Desde ese momento su historia iba a entrelazarse con la gran crisis religiosa que sacudiría al continente, la Reforma. El exilio, paradójicamente, había llevado a los Medici a un nuevo nivel. En lugar de limitarse a recuperar su antiguo papel en Florencia, aspiraban a algo más, a convertirse en protagonistas de la política italiana y europea. La República había sido restaurada y derribada de nuevo. El juego de equilibrios que Cosme había manejado desde dentro se sustituía ahora por una autoridad mucho más directa, sostenida tanto por bayonetas extranjeras como por la influencia de Roma. En 1513, apenas un año después de la restauración de la familia en Florencia, Giovanni de Medici alcanzó la cumbre del poder eclesiástico. Elegido papa con el nombre de León X, se transformó de cardenal en maestro de intrigas, en soberano absoluto de los estados pontificios y en una de las figuras clave de la política europea. La antigua familia de banqueros toscanos ocupaba ahora el trono espiritual de la cristiandad latina. León X fue un hombre profundamente marcado por el ambiente en el que había crecido. Educado en la corte refinada de Lorenzo el Magnífico, veía el mundo a través de la lente del arte, la música y la representación. Bajo su pontificado, Roma se llenó de artistas, arquitectos y literatos atraídos por encargos generosos. Proyectos inmensos, como la nueva Basílica de San Pedro, exigían una financiación proporcional. Para sostener ese programa, León recurrió a uno de los instrumentos que la Iglesia llevaba siglos utilizando, las indulgencias. En esencia, se trataba de certificados que aseguraban al comprador la remisión de parte de las penas asociadas a sus pecados. El problema no era tanto su existencia, aceptada por la teología de la época, como el volumen y la agresividad con que se comercializaron en ciertos territorios, en especial en el Sacro Imperio. En Alemania, clérigos poco escrupulosos comenzaron a predicar la compra de indulgencias casi como una operación financiera automática, una especie de garantía de salvación a cambio de dinero contante. Aquello escandalizó a un monje agustino de Wittenberg, Martín Lutero, que decidió formular por escrito sus objeciones teológicas. Sus tesis, clavadas simbólicamente en una puerta de iglesia, se propagaron con rapidez gracias a la imprenta. León X subestimó en un primer momento la magnitud del desafío. Acostumbrado a lidiar con conflictos entre príncipes italianos, interpretó las críticas como una disputa doctrinal más que se resolvería con censuras y presiones habituales. Mandó silenciar a Lutero, lo amenazó con la excomunión y exigió rectificaciones. Pero esta vez el contexto era distinto. Muchos príncipes alemanes vieron en la protesta contra Roma una oportunidad para reforzar su propia autonomía frente al emperador y para apropiarse de los bienes eclesiásticos en sus territorios. Cuando la ruptura se consumó, ya no se trataba solo de una discusión teológica. La unidad espiritual de la Europa occidental se fracturaba. En los años siguientes, la Reforma daría lugar a guerras, alianzas cambiantes y revueltas campesinas.
Para la casa Medici el pontificado de León X quedó marcado para siempre por este inicio del gran cisma protestante, ligado además a la imagen de un papa amante del lujo ciego al impacto que sus decisiones económicas tenían en la conciencia de sus fieles. Aun así, el control mediceo del papado no terminó con León. 2 años después de su muerte, en 1523, otro miembro de la familia, Giulio, fue elegido con el nombre de Clemente VII. Su vida era ya de por sí un reflejo de la violencia que rodeaba a los Medici. Había nacido poco después de que su padre Giuliano muriera apuñalado en la catedral durante la conjura de los Pazzi. Convertido en cardenal gracias a su primo León, heredó un escenario explosivo. Clemente tuvo que enfrentarse a la expansión imparable de la Reforma y a un conflicto político devastador, la reanudación de las guerras italianas en un contexto nuevo. Francisco I de Francia y Carlos V, rey de España y emperador, se disputaban la hegemonía en el continente. Italia, de nuevo, era su principal campo de batalla. El Papa trató de maniobrar entre ambos, temiendo convertirse en vasallo de uno u otro. Sus titubeos tuvieron consecuencias fatales. En 1527, un ejército imperial mal pagado y lleno de soldados descontentos se lanzó sobre Roma. El saqueo que siguió fue uno de los episodios más traumáticos del siglo. Durante meses, la ciudad santa fue escenario de asesinatos, violaciones y robos sistemáticos. Iglesias profanadas, palacios arrasados, obras de arte destruidas o dispersadas. El Papa, prisionero en el castillo de Sant'Angelo, contemplaba impotente la devastación. Aquel desastre debilitó aún más la autoridad moral de la Santa Sede y con ella la imagen de los Medici como garantes del orden católico. Mientras intentaba recomponer la situación, Clemente se vio envuelto en otro conflicto de enorme alcance, el desencuentro con Enrique VIII de Inglaterra. El rey, deseoso de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse de nuevo, necesitaba una dispensa papal. Clemente, presionado por el emperador Carlos, sobrino de Catalina, retrasó y bloqueó la decisión. El resultado fue que Inglaterra acabó rompiendo la obediencia a Roma y creando su propia Iglesia nacional bajo la autoridad del monarca. En menos de 2 décadas, buena parte del norte europeo se había alejado del control directo del papado y cada ruptura llevaba consigo redistribución de propiedades, alianzas políticas nuevas y en muchos casos violencia abierta. Durante todo este periodo, Clemente seguía siendo también cabeza de la familia Medici. Desde Roma respaldó la transformación definitiva de Florencia en un estado señorial. Tras sofocar una nueva rebelión republicana, promovió la creación de un ducado hereditario en manos de un pariente joven, Alejandro. El experimento duró poco. Alejandro fue asesinado a los pocos años, pero abrió el camino a una nueva etapa en la que los Medici dejarían de disimular bajo las formas republicanas y pasarían a presentarse abiertamente como dinastía gobernante. Así, los pontificados de León X y Clemente VII representaron una doble cara del poder mediceo. En Roma contribuyeron, con su política financiera y sus vacilaciones, a desencadenar la mayor crisis religiosa desde la antigüedad. En Florencia consolidaron la transformación de la familia en casa ducal. Lo que había empezado como un ascenso gracias a la banca se convertía, tras décadas de sangre y decisiones controvertidas, en un linaje de príncipes que gobernaba por derecho hereditario. Tras el breve y turbulento gobierno de Alejandro de Medici, asesinado en 1537, el control de Florencia y de la Toscana pasó a otra rama de la familia. Un joven pariente, Cosme, hijo de un capitán de tropas mediceas, fue elevado al poder. Muchos en la ciudad pensaron que aquel muchacho inexperto sería fácil de manejar. Se equivocaron. Cosme y se reveló pronto como un gobernante frío, paciente y con un claro objetivo: transformar su dominio en un estado sólido y respetado. Desde el comienzo de su mandato, Cosme se esforzó por reducir al mínimo cualquier resto de autonomía republicana. Reorganizó las instituciones, colocó hombres de confianza en los cargos clave y se apoyó en una burocracia cada vez más profesional. La ciudad, que durante siglos había sido una república turbulenta, con bandos que se sucedían en el poder, se habituó gradualmente a la idea de una autoridad estable continuada en la persona del duque. Para consolidar su posición,
Cosme no se limitó a la represión. Comprendía, como sus antepasados, que la grandeza de un gobierno también se mide en monumentos y proyectos visibles. Encargó al arquitecto Vasari un ambicioso edificio junto al río Arno, las oficinas, los uffizi, concebidos en principio como sede de magistraturas y depósitos administrativos. Con el tiempo, ese complejo se transformaría en uno de los museos de arte más importantes del mundo, alimentado en gran parte por las colecciones acumuladas por la propia familia. En 1569, el Papa Pío otorgó a Cosme el título de Gran Duque de Toscana. Aquella dignidad, superior a la de un simple duque, reconocía la consolidación de un estado regional que abarcaba mucho más que la ciudad de Florencia. Para los Medici, acostumbrados desde hacía generaciones a moverse entre banqueros cardenales y príncipes, el reconocimiento formal de su rango en el concierto de las monarquías europeas suponía una especie de coronación secular. Paralelamente, la influencia de la familia se extendía más allá de los Apeninos gracias a sus alianzas matrimoniales. Unos años antes, en 1533, una joven llamada Catalina de Medici que había dejado Italia para casarse con un príncipe de la casa Valois, Enrique, segundo hijo del rey de Francia. En principio, el enlace parecía una alianza útil, pero no destinada a lo más alto. Sin embargo, la muerte inesperada del primogénito alteró el orden sucesorio. Cuando el suegro de Catalina, Francisco I, falleció en 1547, su marido subió al trono como Enrique II y ella se convirtió en reina consorte. Catalina tuvo numerosos hijos y jugó un papel decisivo en un momento crítico de la historia francesa, las guerras de religión entre católicos y protestantes. Tras la muerte accidental de Enrique II en un torneo y los breves reinados de sus hijos varones, la reina viuda se encontró gobernando como regente, tratando de mantener unido un reino desgarrado por la violencia confesional. Su figura ha quedado ligada a episodios oscuros, como la matanza de San Bartolomé en 1572, cuando, tras la boda de su hija Margarita con el protestante Enrique de Navarra, París se tiñó de sangre. Las decisiones de Catalina, su tendencia a la intriga y al equilibrio constante entre facciones enfrentadas han alimentado siglos de debate. Para algunos fue una manipuladora implacable. Para otros, una mujer que intentó, en un contexto imposible, evitar el derrumbe del Estado francés. En cualquier caso, su influencia demuestra hasta qué punto la familia Medici había pasado de gobernar una ciudad toscana a intervenir directamente en el destino de uno de los grandes reinos de Europa. Y la historia no terminó con ella. A finales del siglo XVI, otro rey francés, Enrique IV, viudo y necesitado de una nueva alianza que reforzara su legitimidad tras largas guerras civiles, volvió la mirada hacia Florencia. En 1600 se casó con María de Medici, sobrina nieta de Cosme, e hija de otro gran duque toscano. De esta unión nacería Luis XIII y a través de él toda la línea de los Borbones que reinaría en Francia hasta la Revolución. María, como Catalina antes que ella, desempeñó un papel político notable. Tras el asesinato de Enrique IV, se convirtió en regente durante la minoría de edad de su hijo. Impulsó construcciones de gran envergadura, como el Palacio del Luxemburgo en París, inspirado en modelos italianos, y favoreció la llegada de artistas, arquitectos y artesanos de la península. La huella cultural de los Medici se hacía visible en la capital francesa tanto en piedra como en lienzos. Así, a comienzos del siglo XVII, la red de influencias tejida por la familia era impresionante. Gobernaban la Toscana como grandes duques, habían dado al papado 4 pontífices y a Francia 2 reinas. A través de enlaces dinásticos, sus descendientes se sentaban en los tronos de España, Francia e incluso Inglaterra, gracias al matrimonio de la hija de María, Enriqueta María, con Carlos y de Inglaterra. La vieja familia de banqueros de Cafaggiolo se había convertido en uno de los nudos de parentesco más importantes de las monarquías occidentales. Sin embargo, ese apogeo internacional escondía ya señales de fatiga. La riqueza de Toscana no crecía al mismo ritmo que en siglos anteriores y el centro de gravedad económico de Europa se desplazaba hacia el Atlántico, hacia ciudades como Ámsterdam o Londres. Los Medici seguían siendo respetados, pero empezaban a parecer, poco a poco, herederos de un mundo que se alejaba.
El siglo XVII trajo consigo un cambio profundo en el mapa económico y cultural de Europa. Las grandes rutas comerciales dejaron de concentrarse en el Mediterráneo y pasaron a girar en torno al Atlántico y al norte. Los galeones españoles y portugueses cruzaban hacia América y Asia, mientras los barcos holandeses e ingleses levantaban imperios comerciales nuevos. En este nuevo mundo, los pequeños estados italianos ya no ocupaban la posición central que habían tenido en los días de Cosme Lorenzo. Para los Medici, esta transformación significó una pérdida gradual de relevancia internacional. No es que su poder en Toscana se desmoronara, al contrario, los grandes duques seguían gobernando con firmeza, pero sus decisiones tenían menos peso en el gran juego europeo. La familia, que antes prestaba dinero a reyes en apuros, veía ahora como otros centros financieros tomaban la delantera. A pesar de ello, algunos miembros de la dinastía supieron dejar su marca en campos distintos al de la política pura. Ferdinando II, que reinó buena parte del siglo XVII, mostró un vivo interés por la ciencia. En un momento en el que las teorías tradicionales sobre el universo se veían cuestionadas por las observaciones astronómicas y los experimentos, Ferdinando protegió a figuras como Galileo Galilei, que había dedicado a los Medici algunos de sus descubrimientos sobre los satélites de Júpiter. Aunque no pudo impedir del todo la condena del sabio por parte de la Inquisición romana, Ferdinando y su entorno mantuvieron un espacio de protección relativa para las nuevas ideas. En 1657 se fundó en Florencia la Academia del Cimento, dedicada al estudio experimental de los fenómenos naturales. En sus reuniones se probaban termómetros, barómetros y otros instrumentos en un intento de comprender el mundo a partir de la experiencia y no sólo de la autoridad de los antiguos. Sin embargo, estos destellos de innovación científica no bastaron para compensar otras debilidades. Las finanzas toscanas se resentían de guerras mal calculadas, como el conflicto por Castro, que dejó las arcas exhaustas. La política interna tendía hacia el conservadurismo estricto. Los grandes duques posteriores, en especial Cosme III, se distinguieron más por su celo religioso y sus medidas moralizadoras que por una visión abierta al futuro. Cosme III, que accedió al poder en 1670 y gobernó más de medio siglo, encarnó, en cierto modo, la antítesis de sus antepasados renacentistas. Obsesionado con la ortodoxia y el control moral, reforzó restricciones sobre la vida cotidiana, endureció la situación de las minorías como la judía y se preocupó de manera casi enfermiza por el protocolo y los títulos, exigiendo que se le tratara con honores de rango regio pleno. Mientras tanto, el dinamismo económico del Estado languidecía. El problema más grave, sin embargo, fue de otra naturaleza, la falta de herederos. Aunque Cosme III tuvo hijos, los matrimonios de estos resultaron estériles. Su sucesor, Juan Gastón, llegó al trono ya entrado en la madurez y sin perspectivas claras de descendencia. Su vida personal, marcada por excesos, desórdenes y un creciente aislamiento, simbolizaba la fatiga de una dinastía que había conocido momentos de esplendor inigualable. Cuando Juan Gastón murió en 1737 sin hijos, se cerró la línea directa de los Medici como grandes duques de Toscana. El destino del territorio fue objeto de negociaciones entre las grandes potencias europeas enmarcadas en las guerras de sucesión de la época. Finalmente, la Casa de Habsburgo asumió el control del Gran Ducado. Tras casi 4 siglos de presencia continuada, el gobierno medicio en Florencia tocaba a su fin no por un golpe de Estado, sino por simple ausencia de herederos varones. La historia de la familia, sin embargo, no se agotó allí. Ramas secundarias siguieron existiendo en otras zonas de Italia, y sobre todo, la sangre medicia seguía mezclada con la de muchas dinastías reinantes en Europa, en especial en Francia. A mediados del siglo XVIII, los descendientes de María de Medici ocupaban todavía los tronos franceses. Siguiendo hacia atrás su árbol genealógico, los Borbones podían encontrar en él a banqueros toscanos convertidos en duques, papas y reinas. El legado más visible de los Medici, no obstante, no está en los títulos ni en los escudos, sino en la ciudad que transformaron. Pasear hoy por Florencia es recorrer, casi sin darse cuenta, 3 siglos de decisiones tomadas por esa familia. Las fachadas de sus palacios, los claustros de las iglesias que remodelaron, las esculturas y pinturas que encargaron para sus capillas privadas, todo ello constituye un museo al aire libre. El conjunto de los Uffizi, proyectado por Cosme I, alberga buena parte de las obras maestras que la familia reunió. Los lienzos de Botticelli, las esculturas de Miguel Ángel,
los relieves de Donatello conviven en salas que dan testimonio de un gusto consciente, de una política cultural que iba más allá del simple adorno. Financiar a esos artistas significaba también apoyar una manera de mirar el mundo, confiar en la capacidad humana para entender la belleza, para interrogarse sobre el pasado y para representarse a sí misma con una profundidad nueva. Evaluar a los Medici implica inevitablemente una tensión. Por un lado, fueron actores implacables en la lucha por el poder. No dudaron en recurrir al exilio, la violencia o la presión económica para eliminar rivales. Sus decisiones desde el papado contribuyeron a desencadenar guerras de religión cuya brutalidad marcaría generaciones enteras. Por otro, sin sus recursos y su determinación, la eclosión del Renacimiento habría sido probablemente más lenta, más fragmentaria. Al final, su herencia no se reduce a una balanza simple de bien y mal. Más bien encarna las contradicciones de una época de transición en la que la Europa medieval se transformó en una Europa moderna. Los Medici supieron aprovechar cada resquicio de ese cambio para elevarse desde una aldea toscana hasta las cúpulas del Vaticano y los palacios de París. Y aunque su linaje político se extinguió en el siglo XVIII, los ecos de sus decisiones siguen vivos cada vez que alguien contempla la cúpula de Brunelleschi, la gracia del David de Donatello o la ensoñación de la primavera de Botticelli. En esas piedras y en esas imágenes se concentra la respuesta a una pregunta inevitable. ¿Fue la ambición de los Medici un precio demasiado alto para el mundo que ayudaron a crear, o fue precisamente esa ambición el motor que hizo posible una de las explosiones culturales más extraordinarias de la historia? La ciudad de Florencia, con su belleza innegable, parece inclinar discretamente la balanza.